días a todos. Amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más. Les invito a, por favor, abran sus Biblias. En el Evangelio según Mateo, capítulo 4, el día de hoy vamos a terminar el pasaje que estamos viendo las últimas semanas, ¿verdad? Que va del capítulo 4, verso 1 al verso 11. Y el mensaje lo hemos titulado El Rey triunfa en las tentaciones. El Rey triunfa en las tentaciones. Vamos a leer el pasaje completo para recordar a todo lo sucedido, ¿verdad? Mateo capítulo 4, versos 1 al 11, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: en todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Amado Dios, damos gloria a tu santo y bendito nombre. Padre, venimos ante tu palabra, Señor, rogando que en esta hora tu Espíritu nos ilumine, Señor. Abra nuestros ojos espirituales y nos permita entender las maravillas de tu ley. Ayúdanos, Señor, porque humanamente somos incapaces de hacerlo. Pedimos el auxilio de tu Espíritu y pedimos que Él sea el Maestro que nos guíe a la verdad y nos permita entender las maravillas que este pasaje tiene para nosotros. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gloria. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. Las tentaciones son algo que es muy común para nosotros. Sufrimos tentaciones diariamente, constantemente, ¿verdad? Y en este pasaje aprendemos que aún nuestro Señor fue tentado. Ahora, recordemos que la intención de Satanás al tentar a Jesús era incitarlo para que él pecara tomando atajos para cumplir los propósitos de su reino. Fíjense que él le dice: si eres hijo de Dios, o sea, obviamente él sabía que era hijo de Dios y lo que lo estaba incitando era para que de alguna manera se rebelara contra la voluntad del Padre. Jesús venció al diablo usando los mismos medios de gracia que usted y yo tenemos hoy. Jesús venció las tentaciones usando los mismos medios de gracia que usted y yo disponemos hoy. ¿Cuáles son? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Bien. Su ejemplo, el ejemplo del Señor, nos da la seguridad de que nosotros también debemos ser capaces de resistir las tentaciones y vencerlas. Recordemos que aquí Mateo narra 3 sucesos acontecidos al inicio del ministerio del rey. 3 sucesos acontecidos al inicio del ministerio del rey. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar vimos su traslado. Vimos que fue el Espíritu Santo quien impulsó, quien llevó a Jesús al desierto. O sea, era la voluntad del Padre que Jesús fuera hasta allí. Era la voluntad del Padre que Jesús fuera tentado. ¿Ok? Tenemos que entender esto. No para el beneficio de Jesús, porque el Padre sabía que el Hijo iba a ser fiel, sino para el beneficio nuestro hoy. Porque a través del testimonio de Jesús, nosotros podemos ver que Él es
impecable, que Él es nuestro bendito Señor y Salvador, ¿verdad? Y eso lo vimos en los versos 1 y 2. Después vimos las tentaciones en los versos 3 al 10. Y hemos visto dos tentaciones. La primera en los versos 3 al 4, ¿verdad? Cuando después de 40 días de ayunar, el diablo le dice que convierta las piedras en pan. Ahora recuerde, Jesús era una persona única y singular, porque Jesús es una persona con dos naturalezas. Jesús es Dios y verdadero hombre. Y como verdadero Dios, Él podía haber fácilmente convertido las piedras en pan. ¿Por qué no lo hizo? Porque no era la voluntad del Padre. No era la voluntad del Padre que Él usara sus atributos divinos en beneficio propio. Jesús estaba identificando con usted y conmigo. Jesús tenía que pasar las pruebas como hombre. Y por tanto, Él no podía usar sus atributos divinos en beneficio propio. Bien. La segunda tentación fue cuando le dijo, en el Salmo 91 vemos que dice que Dios va a mandar sus ángeles para que te protejan. Lánzate del pináculo del templo. O sea, el diablo malinterpreta el texto. Dios promete cuidar de sus hijos. Pero el hecho de que Dios prometa cuidar de sus hijos no significa que yo debo tentar a Dios o probar a Dios al hacer algo temerario. El hecho de que usted sea cristiano y que Dios prometa proteger a los cristianos no significa que si hay un día de helada y hay hielo en el freeway, usted deba correr a 200 millas por hora diciendo Dios me protege. Porque eso es insensato. Es algo que obviamente usted sabe que tiene consecuencias. ¿Ok? Jesús sabía que el diablo estaba malinterpretando el texto y le responde con el texto exacto: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Nunca pruebes a Dios. Nunca pruebes a Dios. El día de hoy vamos a ver la tercera tentación, que va de los versos 8 al 10. Versos 8 al 10. Fíjense lo que dice el verso 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Fíjense, a este punto ya Satanás había fracasado en dos tentaciones. ¿Cierto? Ya había fracasado en sus dos primeros intentos. Pero algo que aprendemos de estos versos sobre el diablo es que él es perseverante en sus propósitos. Él persevera. ¿Ok? No se da por vencido muy fácil. Y esa es la diferencia entre él y nosotros. Que muchas veces nosotros enseguida nos desanimamos y dejamos de perseverar. ¿Ok? Y dice aquí que una vez más llevó consigo al Rey Jesús, pero esta vez no fue a Jerusalén, sino que lo llevó, dice que a un monte muy alto. Ahora déjeme decirle algo. No existe ningún monte tan alto desde el cual se puedan ver literalmente todos los reinos del mundo. Además, usted sabe que la tierra es redonda. ¿Ok? Entonces, no existe ningún monte que literalmente desde el cual se puedan ver todos los reinos del mundo. Y esto sugiere, obviamente, que lo que Mateo hace aquí usa una figura literaria, ¿verdad? Usa una figura del lenguaje. Nosotros podemos decir, ¿sabe? Esta persona ha viajado por todo el mundo cuando ha ido a varios lugares. Y sabemos que implica que ha hecho muchos viajes, pero no literalmente ha estado en todo el mundo, ¿verdad? Así que Mateo usa aquí un sinécdoque, que es una figura del lenguaje donde se usa una parte para describir el todo. O sea, Satanás le mostró unos reinos, los reinos grandes de aquel tiempo, y esos reinos representaban a los reinos del mundo. Bien. Satanás le presenta la perspectiva de un poderoso imperio que abarcaría en ese momento todo el mundo conocido. Ahora, lo que Satanás hace aquí, amado hermano, es tentar a Jesús con los deseos de los ojos. Y déjeme decirle, el enemigo, usa nuestros ojos como una vía estratégica para incitarnos a los malos deseos. Tenemos que entender que aún nuestros sentidos físicos pueden ser usados para tentarnos a nosotros. El puritano William Gurnall nos advierte que debemos proteger nuestros ojos y nuestros oídos. Hay un coro infantil que dice: cuidado tus ojitos lo que ven, cuidado tus oídos lo que oyen.
¿verdad? Y a veces pensamos que eso nada más es para los niños, pero no. La advertencia es para nosotros también. ¿Ok? Dice Gurnall que debemos proteger nuestros ojos y nuestros oídos. Y él dice, voy a citar sus palabras, establece una fuerte protección en torno a tus sentidos exteriores. Allí es donde Satanás escoge atacar, en especial a través de los sentidos de la vista y el oído. Cuida lo que ves y escuchas. Las palabras vanas rara vez pasan sin dejar alguna mancha en el corazón. Y en cuanto a tus ojos, no es de extrañar que ver cosas inapropiadas produzca pensamientos y acciones inapropiadas. O sea, nos está advirtiendo que cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que escuchemos, ¿verdad? Nos protejamos a nosotros mismos, porque obviamente a veces pensamos que escuchar cosas inapropiadas no nos va a traer consecuencias, pero la Biblia dice que claramente sí, ¿ok? Claramente sí. Satanás le mostró a Jesús los reinos y al mostrárselo de esa manera estaba incitándolo a verlos y decir, ¿sabes qué? ¡Wow! Es cuando usted ve algo que a usted le atrae. Recuerden, lo que hizo Satanás fue que le llevó a Eva, le hizo poner sus ojos en el fruto prohibido. Y cuando ella lo vio, dijo que era un fruto deseable, codiciable, le dio deseo de comer del fruto. Bien. Satanás le enseñó a Jesús los reinos, y dice el verso 9, y le dijo, todo esto te daré. O sea, fíjense, con estas palabras, el diablo reclama tener dominio sobre todos los reinos del mundo. ¿Se da cuenta? Es lo que está diciendo todo esto te daré. Y usted no puede dar algo que no posee, ¿cierto? Él está ahí reclamando tener dominio sobre todos los reinos del mundo. Ahora, recordemos que la Biblia nos enseña que Él es el príncipe de este mundo. Usted puede ver eso en pasajes como Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. La Escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y sabemos que también nos enseña que Él tiene el poder sobre los demonios y sobre los impíos. Si usted lee en primera de Juan 5:19, dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea, todos los reinos de este mundo, todos los gobiernos de este mundo, todos los países de este mundo están bajo el reino de Satanás. No existen países cristianos. ¿Me entendió? No existen naciones cristianas. En toda nación hay creyentes genuinos, pero no existen naciones cristianas. ¿Bien? Ahora, sin embargo, debemos entender que el poder de Satanás no es ilimitado, sino que él está sujeto a la soberanía de Dios y por lo tanto su poder es limitado y su gobierno es solamente temporal. ¿Ok? Satanás no es el verdadero dueño de las naciones. Él no es el verdadero señor y dueño de las naciones y no tiene el derecho legítimo y el poder para disponer de ellas como él quiera. De hecho, la Escritura dice en el Salmo 24:1 que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. O sea, el dueño legítimo de todo cuanto existe es Dios. Él es el dueño. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Bien. Él lo creó. Ahora, recordemos que Jesús es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Verdad? Y como Rey Mesías, Jesús tenía el derecho divino de gobernar sobre todos los reinos de la tierra. Él era el legítimo, él es el legítimo dueño de todos los reinos del mundo.
Ahora, lo que Satanás hace aquí, amado hermano, y es lo que quiero que usted entienda, ¿ok? Satanás le ofreció a Jesús gloria y riquezas inmediatas, mientras que el plan de Dios llevaría a Jesús por el camino del sufrimiento y la muerte. O sea, le está ofreciendo un atajo. ¿Bien? Le está diciendo, ¿sabes qué? ¿Por qué esperar y por qué pasar por todas las pruebas, por todas las tribulaciones? ¿Por qué ir a la cruz si tú puedes tener todo eso ya de inmediato? ¿Bien? Le ofrece gloria y riquezas. ¿Se ha dado cuenta de que el Evangelio de la Prosperidad promete a las personas éxito, riquezas, salud? O sea, promete cosas que nuestra naturaleza humana caída es lo que anhela tener. ¿Bien? Y sabe, esta es la única tentación en la que Satanás nos dice con relación a Jesús, si eres el Hijo de Dios. Él no dice eso. Pero sabe, la idea está implícita en el contexto. ¿Y por qué? Si usted se pregunta por qué razón la idea está implícita en el contexto. Bueno, el Padre le había prometido al Hijo precisamente los reinos del mundo como herencia. ¿Dónde está eso en la Escritura? Salmo 2, verso 8. Salmo 2, verso 8. Dice la Escritura, recuerde, está hablando del Padre con el Hijo. ¿Ok? Y el Padre dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Bien. Y esta fue una promesa del Padre al Hijo. Jesús es identificado en el Salmo 2 como el divino Rey Mesías, aquel que gobernará las naciones y ante quien todos los hombres de la tierra, todos los reyes de la tierra tendrán que postrarse y adorarle. Ahora, la tentación del diablo consistía en incitar a Jesús a que intentara tomar los reinos de la tierra, los reinos del mundo, que legítimamente le pertenecían, de una manera inmediata e ilegítima, ¿ok? Y se olvidara del plan de Dios. Jesús tenía derecho a tomar esos reinos, pero el diablo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tómalo de una manera que no era la manera en que Dios quería que él lo tomara. Y lo que quiero que entienda es que usted y yo enfrentamos tentaciones como esa. Los jóvenes se van a ver en la tentación de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y hacerlo de una manera ilegítima. A veces nos vemos en la tentación de mentir para obtener beneficios en las taxas o en el trabajo o donde sea. Y eso es obviamente una manera ilegítima. Satanás está diciendo, ¿sabes qué? En lugar de soportar el largo, amargo, humillante y doloroso camino a la cruz, ¿por qué ir a la cruz? No hace falta. Puedes tomar la corona de inmediato. ¿Bien? Satanás está ofreciendo a Jesús que él lo coronaría de inmediato y de esa manera Jesús ya podría empezar a gobernar el mundo sin necesidad de que él fuera a la cruz. Pero Jesús sabía que en el plan de Dios para salvación se requería que él sufriera como redentor de la raza humana. Que él, el Rey Mesías, diera su vida en rescate por un nuevo pueblo, por un nuevo grupo de personas redimidas a las cuales el Padre se había propuesto salvar. Por tanto, la tentación consistía en incitarlo a obtener la corona sin pasar por la cruz. Tener la corona sin pasar por la cruz. Satanás le está diciendo, no necesita hacer la ofrenda por el pecado para obtener los reinos del mundo. Ahora, yo sé que hay un pasaje que quizás usted no recuerde,
pero recuerda cuando Jesús preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Verdad? Y primero los discípulos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros los profetas y algunos, y después dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, Jesús después empieza a decir, ¿sabes qué? Voy a ir a Jerusalén, me es necesario padecer y sufrir mucho, ¿verdad? Y voy a morir, voy a ser crucificado. Y enseguida Pedro dice, no, Señor, no permitas que eso suceda. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, Jesús identificó en ese momento esa actitud de Pedro, esas palabras de Pedro como incitadas específicamente por el diablo. Porque obviamente eran contrario al plan de Dios. ¿Ok? Contrario al plan de Dios. ¿Qué debía hacer Jesús a cambio? El diablo le ofrece los reinos del mundo, pero recuerde, el diablo simplemente hace ofertas engañosas, ¿verdad? Es como cuando usted recibe una llamada y le dice, ok, si me das tu número de seguro social, el número de tarjeta, te vamos a mandar un premio que tienes de 1 millón. Y ahí va usted infeliz y le da el número de tarjeta, ¿verdad? Y lo que le hacen es que le desfalcan la cuenta de banco. ¿Cierto? Te voy a dar los reinos del mundo, algo sencillito lo que te voy a pedir. ¿Qué tienes que hacer? Escuche las palabras del diablo. Te daré todo esto si te postras y me adoras. ¿Sabe? Satanás estaba ofreciéndole a Jesús el mundo en sus propios términos corruptos, no en los de Dios. Significaba que para que Jesús obtuviera la corona y reinara sobre estos reinos, tendría que concederle a Satanás el lugar que le correspondía y le pertenecía única y exclusivamente a Dios. La Biblia dice claramente, amado hermano, que solamente Dios es digno de adoración y que está prohibido adorar a cualquier otra persona que no sea Dios. Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Las únicas personas que deben ser adoradas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted no debe adorar ni a María, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a la iglesia, ni a nadie más. El único ser que merece adoración es Dios. ¿Ok? Dios. Si Jesús hubiera cedido a la tentación y hubiera adorado a Satanás, ese pecado le habría descalificado como el medio de redención para el mundo. Lo que el tentador estaba diciendo aquí, amado hermano, es haz concesiones. Ponte de acuerdo conmigo, vamos a llegar a un arreglo. Te voy a dar lo que tú te mereces a cambio de que tú me des lo que yo quiero. Si tú me adoras, yo te voy a dar a ti el mundo para que tú reines sobre él. Y lo que le está pidiendo aquí es que Jesús renuncie a la lealtad al Padre. Y esto nos enseña una importante lección, y es que el objetivo de Satanás desde el principio, amado hermano, siempre ha sido reemplazar a Dios como objeto de adoración. Y ahora, una advertencia que quiero hacerle a usted, y que también es para mí, obviamente, ¿sabe? Creo que fue Juan Calvino el que dijo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. El hombre siempre va a adorar. Y si no adoramos al Dios verdadero, vamos a adorar cualquier otra cosa. Y de hecho, el hombre es tan necio que dice Pablo en Romanos, en la carta de los Romanos, que hemos cambiado al Dios eterno y sublime y hemos adorado a criaturas, ¿verdad? Hemos adorado a piedras, hemos adorado a palos, hemos adorado cualquier cosa porque fuimos creados para adorar. La adoración es parte de
el diseño con el cual fuimos creados. Y si usted no adora a Dios, va a adorar cualquier otra cosa. Y quizás sea su familia, o quizás sea su trabajo, o quizás sea su dinero, o quizás sea cualquier otra cosa. Entienda, cualquier cosa que tenga la prioridad en nuestra vida por encima de Dios, ese es nuestro objeto de adoración. ¿Cuál es la prioridad número 1 en tu vida? Dios, ¿cierto? Ok, demuéstramelo. Dime dónde inviertes más tiempo, más de tu tesoro, más de todo. ¿En Dios? ¿Es realmente Dios la prioridad? ¿Le dedicas a Dios el tiempo que debías dedicarle? Ahora, ¿qué hizo Jesús en estas circunstancias? Fíjense, Jesús dio una respuesta rápida y decisiva. Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, solo a Él debemos rendirle culto, no a nadie más. En la adoración, la única persona que debe ser adorada es Dios. Bien. Y lo que Jesús está diciendo aquí, ¿sabes qué? Este atajo a mí no me convence. Esta oferta no me convence. Él tomaría el camino de la sumisión a Dios. Él solamente adoraría y serviría al Padre. Solo así podría cumplir la misión de traer salvación al mundo. Y sabe, lo que hace Jesús aquí es citar y parafrasear un texto que está en Deuteronomio capítulo 6, versos 13 al 14. Deuteronomio 6, 13 y 14, dice así la Escritura: temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre. Verso 14, no seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean. Ahora, nuevamente, estos versos se relacionan con la experiencia de cuando los israelitas estaban en el desierto y iban a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y Dios les prometió que ni siquiera averiguaran a quienes adoraban los pueblos que estaban conquistando. No averigüen ni qué Dios adoran a esta gente, ¿verdad? Moisés le estaba advirtiendo a los israelitas que al entrar en la tierra prometida evitaran la tentación de la idolatría. Ahora, la idolatría no solamente adorar a Dios es falso, amor hermano, también es cuando nosotros adoramos al Dios verdadero de una manera falsa. ¿Sabe? La iglesia romana dice que adora a Dios, al mismo Dios que nosotros tenemos. Sin embargo, lo hace de una manera falsa. Son idólatras. Son idólatras. Y usted y yo muy fácil podemos caer en la idolatría. ¿Ok? Dios les advirtió que era Él quien los había libertado de la esclavitud en Egipto, que era Él quien los había guardado los 40 años en el desierto y que era Él quien les había dado todo lo que poseían. Y esto es importante para nosotros, porque vuelvo y repito, muchas veces nuestro trabajo o nuestra casa o nuestra familia se convierte en un sustituto de Dios y se convierte en un ídolo para nosotros. Y debemos recordar que todo lo que tenemos, desde la vida, el trabajo, la familia, todo eso son bendiciones que Dios nos da para que nosotros la administremos, pero el dueño genuino, real, es Él. No eres tú, no soy yo. Somos administradores de nuestro tiempo, de nuestro talento y nuestro tesoro. No somos dueños de nada. Todo lo que tenemos proviene de su mano. ¿Ok? Fíjense, Jesús tuvo que evitar la tentación de abrazar las riquezas y de olvidarse de Dios. Y aquí está la tentación que tenemos usted y yo. Muchas veces pensamos, si trabajo más horas, voy a tener un mejor carro, o voy a tener una mejor casa, o voy a tener... Y descuida las cosas espirituales, descuida la comunión con la iglesia, descuida la oración, descuida la lectura de la Biblia, descuida la vida espiritual por trabajar más horas para tener más cosas materiales.
no estoy diciendo que no se debe trabajar. Recuerda, la Biblia dice claramente que los vagos no van a heredar el reino de Dios. O sea, la persona que no trabaja, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma y se muera de hambre, ¿cierto? O sea, los vagos no van a entrar al reino del cielo. Dios nos creó para trabajar. Incluso en el diseño original, cuando Dios creó al hombre antes de caer, Dios lo puso para que administrara el huerto. O sea, el trabajo era parte del diseño de Dios. La caída simplemente añadió dolor al trabajo, pero el trabajo es parte de lo que debemos hacer. Pero usted debe trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y debe tener las prioridades en el orden correcto. Y sabe, en el orden de prioridades del cristiano, este debe ser el orden correcto. Dios, nuestra primera prioridad. Dios, nuestra primera prioridad. Después está la familia. La familia. Después está el trabajo, porque usted no puede mantener la familia si no trabaja. Y después está el servicio en la iglesia. Ese es el orden correcto de prioridades. ¿Entiende eso? Pero no puede descuidar uno y dañar al otro. Si no, estaría mal. ¿Ok? Jesús tuvo que evitar la tentación de abrazar las riquezas y olvidarse de Dios. Él recibió la oferta de recibir todos los reinos del mundo para gobernarlos por un pequeño acto de adoración. Pero nuevamente ese pecado habría descalificado a Jesús como el medio de redención que Dios había designado para el mundo. Dios y solamente Dios debe ser adorado. Y la tentación de Satanás tenía una implicación, y es que el fin justifica los medios. ¿Ha oído eso alguna vez? El fin justifica los medios. O sea, lo importante es lograr algo. Bueno, vamos a emplear cualquier medio para lograr ese objetivo. Satanás está diciendo, ¿sabes qué? Vas a obtener los reinos del mundo, vas a obtener la corona, simplemente no vas a tener que pasar por la cruz, te vas a librar de la cruz, ¿verdad? El fin, ¿cuál era? Cristo reinaría, pero está usando un medio que no era legítimo, que no era el que Dios había establecido, ¿ok? La tentación era hacer avanzar el reino de Dios utilizando un medio satánico, un medio mundano. En otras palabras, sería como tratar de cambiar al mundo volviéndose como el mundo. Y si usted no entiende lo que estoy hablando, sabe, esto es lo que se ha infiltrado en las iglesias hoy llamado pragmatismo. ¿Qué significa eso? Todo el mundo quiere tener éxito, ¿cierto? La gente quiere tener éxito. Y a veces pensamos que el éxito está en los números, en cuánta gente tengo sentada en los bancos y en cuánto dinero entra a la cuenta de banco. Y entonces, para lograr que tenga mucha gente ahí y tener mucho dinero en la cuenta de banco, ¿qué hago? Ok, ¿qué es lo que está funcionando en el mundo? Bueno, si en el mundo de los negocios funciona el marketing, vamos a hacer marketing y vamos a funcionar como si fuera un negocio. La iglesia empieza a funcionar no como una iglesia, sino como si fuera un negocio secular. La idea es, aplica en la iglesia los métodos, las filosofías que funcionan en el mundo. Lo que las personas que practican esto no entienden que lo que están haciendo es comprometer los valores y los principios bíblicos. Los valores y los principios bíblicos. Cuando usted empieza a usar métodos mundanos, simplemente está, desde ese punto, está saliendo de la voluntad de Dios para la iglesia. Y eso es muy fácil de caer en esto, amado hermano. La tentación es fuerte. Cuando tenemos situaciones de necesidad, es fuerte la tentación. Comprometer los valores y los principios es algo a lo que vamos a estar constantemente expuestos. ¿Sabe? El rey Enrique IV de Navarra, que vivió entre los años 1553 y 1610, era protestante. Era un creyente protestante.
Y sin embargo, él comprometió su fe protestante para poder ser coronado como rey de Francia, ¿verdad? Porque Francia en ese tiempo era un país católico. Y para poder ser coronado, él tuvo que comprometer su fe protestante. Y él dijo lo siguiente: París bien vale una misa. El fin justifica los medios. Yo quiero la corona. Y por tanto, estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Adorar al diablo. Lo voy a hacer. ¿Cierto? Lo voy a hacer. Ahora, yo quiero que usted entienda, usted va a estar tentado en muchas ocasiones de esa manera. ¿Okay? Satanás le ofreció a Jesús gobernar sobre todos los reinos de la tierra si tan solo lo adoraba. Obviamente Jesús rechazó su oferta, porque como explica William Barclay, dice William Barclay, voy a citar sus palabras, Jesús estaba absolutamente seguro de que nunca podremos vencer el mal haciendo concesiones al mal. Dejó sentado el carácter intransigente de la fe cristiana. El cristianismo no puede rebajarse al nivel del mundo, sino que debe llevar al mundo a su propio nivel. Nada menos serviría. Esa elección significaba inevitablemente la cruz, pero la cruz significaba también inevitablemente la victoria final. ¿Sabe? El atajo, en vez de llevar a la victoria, conduciría a la derrota. En este caso, el camino era un camino difícil, era el camino de la cruz, pero ese camino implicaba al final una corona. Y Jesús, después de su muerte y resurrección, dijo estas palabras en Mateo 28, 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Y sabemos que la Escritura enseña que algún día Él vendrá y reinará literalmente sobre todos los reinos del mundo. Y nadie ni nada ni nadie podrá impedírselo. Porque realmente Él es soberano. El único soberano es Dios. El diablo no lo es. Así que hemos examinado la tercera tentación y finalmente vamos a analizar su triunfo. Su triunfo, verso 11. Fíjense, si usted ve en el verso 10, Jesús le había dicho a Satanás: vete, Satanás. Y debido a que solo Dios es soberano y que el actual poder de Satanás y sus demonios está limitado por Dios, y eso es algo que yo quiero que usted entienda. Satanás nunca podría tocar a ningún creyente a menos que Dios lo permita. Hermanos, lean el libro de Job. La primera queja del diablo con Dios fue: claro que Él te adora porque tú has protegido, tú has hecho un vallado alrededor de Él y nadie puede tocarlo. Y no fue hasta que Dios le dijo: ¿sabes qué? Ok, te doy permiso para que lo hagas, que Él pudo hacer algo. Creo que fue Martín Lutero que dijo que el diablo es el diablo de Dios. ¿Ok? En otras palabras, yo quiero que usted entienda, ni el diablo ni todos sus demonios pueden tocar a un creyente si Dios no lo permite. Y en última instancia, todo lo que sucede en su vida, todo lo que sucede en mi vida, está bajo el control absoluto y soberano de Dios, única y exclusivamente. Y note algo, aunque Jesucristo, el Rey Mesías, estaba en su estado de humillación, cuando Él le ordenó a Satanás, Satanás tuvo que obedecerlo y tuvo que irse. Aún en su humillación, Cristo tenía autoridad sobre Satanás. ¿Entiende el punto? Dice el verso 11, el diablo entonces lo dejó. O sea, el diablo entendió que por el momento él había sido derrotado y se fue. Ahora, obviamente, recordemos, Jesús empezaba su ministerio. Este es el inicio del ministerio público de Jesús. Este evento es lo primero que aconteció después justo de su bautismo. Bien. Y Lucas en su evangelio explica en Lucas 4:13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿Qué significa, amado hermano? Tú y yo tenemos una batalla contra el pecado.
y las tentaciones van a ser constantes. Y a menos que nosotros perseveremos en la gracia, a menos que nosotros perseveremos en la oración, a menos que nosotros perseveremos en velar, orar, en crucificar la carne, en mortificar el pecado, en rendir cuenta, en estar en comunión, en buscar, en menos que estemos enfocados en el reino de Dios, las tentaciones van a seguir viniendo. Y si nuestros ojos no están puestos en el lugar correcto, vamos a volver a caer. ¿Ok? Este encuentro entre Jesús y Satanás sería solo el primero de muchos más. Jesús tuvo muchos más encuentros a lo largo de su ministerio terrenal con el enemigo. Sabemos que obviamente la Biblia nos dice que Satanás fue finalmente derrotado en la cruz, pero que su destrucción final, dice la Biblia, va a ocurrir al final del milenio en Apocalipsis 20, verso 10. Recuerde, Jesús va a venir literalmente, va a establecer un reino literal, físico en la tierra. Va a reinar desde Jerusalén sobre todos los reinos del mundo. ¿Entiende eso? Va a reinar sobre todas las naciones. ¿Bien? Y al final del milenio, en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que engañaba a las naciones fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, al final Satanás será destruido. Será enviado al lago de fuego por la eternidad. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero que usted ahora lleve en su mente hoy es que mediante las tentaciones, al estudiar las tentaciones del Señor, nos damos cuenta que Él era un hombre perfecto. ¿Entiende eso? Jesús en las tentaciones demostró que era un hombre perfecto. Fíjense que Él nunca sucumbió a las tentaciones. Él nunca pecó. Nunca pecó. Y es por eso que Él es un rey digno de adoración. ¿Por qué? Como dice William Webster, antes de que un rey pueda gobernar a otros, debe demostrar que puede gobernarse a sí mismo. ¿Sabes? Lo más difícil que tenemos, déjame decirte, el peor enemigo que tienes tú, eres tú. El peor enemigo que tienes tú, eres tú mismo. Porque en última instancia ni el mundo ni el diablo pueden obligarte a pecar. El pecado está dentro de ti, dentro de mí, y es esa concupiscencia en nosotros la que nos lleva a rebelarnos en contra de Dios. Y a menos que aprendamos a disciplinar, como dijo Pablo, disciplino mi cuerpo, me golpeo mi cuerpo. Obviamente Pablo no estaba hablando de flagelarse, ¿verdad? Y darse golpe literalmente. Pablo está hablando espiritualmente. A menos que nos disciplinemos nuestra mente, nuestros oídos, nuestros corazones y nos enfoquemos en las cosas realmente espirituales, vamos a estar siendo tentados constantemente a pecar. Constantemente. ¿Ok? Antes que un rey pueda gobernar a otro, debe demostrar que puede gobernarse a sí mismo. Por eso el rey Saúl perdió su reinado, no pudo controlarse a sí mismo ni obedecer a Dios. Usted conoce la historia de Saúl, ¿verdad? Dios lo puso por rey y Saúl usurpó las funciones del sacerdocio por miedo. No tuvo autocontrol. No obedeció la palabra de Dios. Bien. Estos versos muestran al rey enfrentándose a su enemigo. El príncipe de este mundo, como dice Juan 14:30, fue derrotado por Jesús. Fue derrotado por Jesús. Y observa lo que pasó después. Dice el verso 11, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. ¿Sabe? La palabra servir ahí en el griego viene del término diaconeo, donde también se desprende otra palabra, el término diácono, ¿verdad? Que generalmente se traduce como ministrar o atender, pero también significa servir comida o servir las mesas. Bien. De modo que ahora aquí vemos que Jesús, sus necesidades son cubiertas, son suplidas por Dios directamente. ¿Ok? Y vemos que se cumple una de las tentaciones que Satanás le había hecho, se cumple literalmente, ¿verdad? Recuerden que Satanás había dicho, usando el Salmo 91, a los ángeles te mandará para que te protejan cuando dijo que saltara del templo, ¿cierto? Él había tergiversado ese verso.
Sin embargo, ahora aquí ese verso se cumplió, no a la manera de Satanás, sino a la manera de Dios. Cuando Jesús cumplió literalmente la voluntad de Dios, Dios envió a sus ángeles para que le ministraran y le provieran lo que él necesitaba. ¿Entiende el punto? Toda persona, amado hermano, es tentada. E incluso Jesús mismo fue tentado. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos da la seguridad de que nosotros también seremos capaces de resistir las tentaciones y vencerlas. Cuando seas tentado, lo primero que debes recordar, amado hermano, es que tú tienes un Salvador compasivo. Tienes un Salvador compasivo. Si usted lee conmigo en Hebreos 12:18, en Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, tú no estás solo en la tentación. Tú no estás solo en la tentación. Recuerde que Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes los días buenos, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa? En los días más amargos, los días más duros, en los días más difíciles, en los días de mayor tentación, Jesús está contigo. No estás solo. No estás solo. Y debemos aprender del contentamiento, ¿verdad?, que tenía David cuando dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y después dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es contentamiento. En medio de la aflicción, en medio de cualquier circunstancia, Dios está con nosotros. Y sabe, y cuando tú estás sufriendo, cuando yo estoy sufriendo, es cuando más tentados somos a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero recuerda, cuando Él mismo fue tentado en el sufrimiento. Ahora no sé cuánto tú has sufrido, déjame decirte, pero ni tu sufrimiento ni mi sufrimiento puede compararse nunca al sufrimiento que padeció Jesús. De hecho, la Biblia dice que nosotros hemos sufrido hasta la muerte por causa del Evangelio o por causa del reino, ¿verdad? Por tanto, el punto que quiero que entiendas es que tenemos un amigo poderoso en el cielo que está de nuestro lado. Él es nuestro sacerdote. Él intercede ante el Padre por nosotros día y noche. Él es nuestro abogado defensor. Aunque el enemigo nos acusa y nos dice, ¿sabes qué? Tú no sirves, es verdad que yo no sirvo. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy aquí por méritos míos, estoy aquí por los méritos de mi Señor y Salvador. Ninguno de nosotros sirve. Al final ninguno de nosotros va a entrar al reino de Dios porque tenemos mérito suficiente en nosotros mismos, obras tan justas, somos tan buenos que nos merecemos el cielo. Vamos a entrar al cielo porque estamos recubiertos de la justicia de nuestro Señor y Salvador, que murió en una cruz para pagar el precio de nuestra redención. Y es por Él, es por lo que Él hizo y es por la fe en Él que vamos a ser salvos. Es por su gracia. Y Él es poderoso para socorrernos. Poderoso para socorrernos. Él nos comprende. Cuando somos tentados, Él nos comprende. Y es por eso que Él puede socorrernos en todas nuestras necesidades espirituales. Ahora, algo que debes recordar y que debemos recordar todos, amado hermano, es lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. En otras palabras, cuando tú eres tentado, no puedes decir, sabes que esta tentación es exclusiva para mí. Es tan fuerte que yo no pude resistirla. ¿No? Dice después, fiel es Dios, que no permitirá que usted sea tentado más allá de lo que puede soportar. Y fíjense, la confianza no está en nosotros, en nuestra fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos infieles. El punto aquí está en que tenemos un Dios fiel. Y debemos recurrir a Él, a su fidelidad. Dice, fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación Él va a proveer también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. En otras palabras, nosotros tenemos siempre una oportunidad de escapar. Pero ahí está la respuesta. Ahí está el gran. Cuando nosotros no tomamos esa vía de escape y nos quedamos, ahí es donde corremos el peligro más grande. ¿Ok? Usted y yo podemos obtener la victoria sobre la tentación
solamente cuando resistimos en la misma forma que Jesús resistió las tentaciones. ¿Cómo? Estando en total obediencia a Dios y a su palabra. ¿Sabe? Jesús sabía cuál era la voluntad revelada de Dios en su palabra. ¿Conoce usted cuál es la voluntad revelada de Dios en su palabra? Si no la conoce, ¿cómo va a saber cuándo está siendo tentado y cuándo no hacer algo indebido? Jesús no entretuvo ningún pensamiento pecaminoso ni le dio consideración. ¿Sabe? Jesús nunca se quedó en su mente entreteniendo el pecado. A nosotros se nos dice en 2 Corintios 10 que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En otras palabras, cuando vengan pensamientos pecaminosos y de tentación, ahí es que nosotros podemos vencer el pecado, ¿no? Se lo voy a decir de otra manera. ¿Sabes qué? Cuando usted anda en la calle, los pájaros vuelan sobre usted, ¿cierto? Pero que vengan a hacer un nido y a posarse sobre usted, ¿quién es responsable? Usted. Si usted permite que se posen arriba de usted, es su culpa. ¿Cierto? Usted no puede impedir que estén ahí arriba, pero sí puede impedir que vengan y se posen en usted. En otras palabras, los pensamientos, las tentaciones van a venir, pensamientos que no agradan a Dios van a venir a nuestra mente. Pero nosotros escogemos en ese momento si los vamos a entretener, vamos a seguir pensando en ellos o vamos a llevar cautivo, prisionero, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa? Decir, ¿sabes qué? Esto no agrada a Dios y por tanto ni siquiera voy a meditar en ello. Jesús sabía que adorar al diablo no era algo que no debía ni siquiera meditarlo, que desobedecer a Dios era algo que no debía ni siquiera prestarle atención. ¿Ok? Y él permaneció firme en obedecer la voluntad del Padre. Él dijo, ¡no! Se requiere valor para decir no. Porque muchas veces queremos el camino fácil. Queremos el camino fácil. ¿Sabes? Cuando sientas tentación, aprende la lección del perro. Aprende la lección del perro. Y cuando usted está entrenando un perro para que obedezca, sabe que algo que se usa es que se coloca un pedazo de carne, ¿verdad? Un trozo de carne en el suelo. Y cada vez que el perro intenta agarrar la carne para comérsela, se golpea al animal y se le repite, ¡no! ¡No! El perro pronto comienza a asociar el golpe con la palabra y entiende que significa que él no debe tomar la comida hasta que el amo no se lo permite. Ahora, si usted ha entrenado a un perro, ¿qué hace el perro en ese tiempo? El perro generalmente lo que hace es que aparta los ojos de la comida y pone sus ojos en el amo. ¿Sabe por qué? Porque la tentación de desobedecer mientras tiene sus ojos en la comida es demasiado grande. Demasiado grande. Así que él, en lugar de estar mirando la comida, empieza a mirar el amo, esperando que el amo le dé la palabra de aceptación. ¿Sabe? Y esa es la lección del perro. Siempre debemos mirar el rostro de nuestro amo. Y ese es esencialmente el mensaje que Dios nos da en este lugar. Cuando la tentación nos llegue, pongamos nuestra mirada en nuestro amo, en nuestro Señor, ¿verdad? Como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjense, nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, en su ejemplo, en lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque Cristo fue tentado, pero en lugar de ceder a las tentaciones, Él puso su mirada en la recompensa que le esperaba al final de la cruz. Dice el texto. Dice que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. ¿Cuál era el gozo? El ver cumplida la obra que el Padre le dio. El ser exaltado a la diestra del Padre. Nuevamente. Dice, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, Jesús no puso la mira en ese momento en sus circunstancias presentes. Él puso la mira en lo que Dios había dicho, había prometido. El Padre le había prometido a Él. Y nosotros debemos aprender de Jesús. Y debemos poner nuestros ojos en Él, sabiendo que Él venció las tentaciones y sabiendo que Él ha prometido ciertas cosas para nosotros, ¿verdad?
Jesús perseveró y venció todas las pruebas y tentaciones, aún la cruz. ¿Por qué? Por el gozo de ver cumplida la voluntad del Padre y ser exaltado por Él. Ahora, déjame decirte algo. Hay una promesa también para ti y para mí de parte de Dios. Y está en Santiago 1:12, y con eso voy a terminar. Dice Santiago 1:12, bienaventurado, feliz el hombre que persevera bajo la prueba. Y recuerde, la palabra prueba ahí también puede traducirse tentación. ¿Ok? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. O sea, así como Jesús tenía sus ojos puestos en la promesa de Dios, nuestros ojos tienen que estar puestos en la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos una corona de vida, tenemos una vida eterna esperando por nosotros, tenemos al Dios de la gloria esperando por nosotros. Nuestra mirada debe estar en Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque estando en Él, la recompensa, el premio, la corona será segura. Te invito a orar. Padre eterno, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno mucho más allá de lo que nosotros podemos siquiera entender o concebir. En cambio, nosotros somos pecadores rebeldes y ciegos, Señor. Y nuestros corazones son lentos para arrepentirse. Y nuestros caminos reacios a enmendarse, Señor. Padre, te entregamos nuestras almas a ti para que tú las quiebres y tú las moldees como el alfarero al barro, Señor. Ayúdanos a entender la podredumbre del pecado para que podamos odiarlo y aborrecerlo y huir de él como tú quieres, Señor. Concédenos comprender que el camino de los transgresores es tormentoso, Señor. Que apartarse de ti es perder todo bien. Permítenos ver la pureza y la belleza de tu perfecta ley. La felicidad de aquellos cuyos corazones en ella reinan. Señor, reconocemos que nosotros diariamente violamos y despreciamos los preceptos de tu palabra, las advertencias de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no elijamos nuestros propios caminos para nuestro propio perjuicio. Por todos estos pecados, Señor, con los que te hemos ofendido, te suplicamos que nos perdones. Crea en nosotros, oh Dios, un profundo y permanente arrepentimiento. Haz que a través de las lágrimas y del arrepentimiento genuino nosotros podamos ver más claramente el brillo y la gloria de la cruz de Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Y danos, oh Señor, victoria sobre el pecado, para que podamos vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén.